fundamentos de geometría. Este es un video recurso para el tema de paralelas. Ok, bueno, nosotros sabemos que en el plano dos rectas pueden convivir, ¿sí?, de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? O bien la posición relativa de dos rectas en un plano puede ser de dos formas. ¿Ok? Estas dos rectas L1 y L2 se pueden intersectar en un punto, ese sería el primer caso, o bien las rectas no se intersectan, ¿sí? O sea, la posición relativa de dos rectas siempre cae en alguno de estos dos casos en el plano. ¿Ok? Recordemos que estamos pues en geometría euclidiana. Muy bien. En el primer caso, pues vamos a decir que las rectas no son paralelas. ¿Ok? En el segundo caso vamos a decir que las rectas son paralelas. ¿Vale? Brevemente recordando cuál es entonces la definición de paralelismo, ¿no? Un poco más de notación para denotar que una recta L1 es paralela a una recta L2. Se utiliza este símbolo, se utiliza el símbolo de paralelismo. Sale este símbolo de aquí, es nuestro símbolo de paralelismo. Así, una expresión de este estilo, ¿sí?, pues la recta L1 es paralela a la recta L2. ¿Sale? En caso contrario, pues también tenemos la negación de esta relación, ¿sí? L1 no es paralela a L2. ¿Ok? Bueno, definición ya formal de rectas paralelas. Entonces, por definición, dos rectas vamos a decir que son paralelas si y solo si, ¿ok?, no se intersectan. ¿Ok? Entonces, en símbolos sería básicamente esto de aquí, ¿no? L1 es paralela a L2 si y solo si, o bien esto es equivalente a que la intersección entre L1 y L2 sea el conjunto vacío, ¿no? Esta sería la definición de paralelismo de dos rectas. Muy bien, la relación de paralelismo entre dos rectas. Estando en este tema, pues es indispensable mencionar el quinto postulado de Euclides, el postulado de las paralelas, el cual menciona lo siguiente: por un punto fuera de una recta pasa exactamente una paralela a dicha recta. ¿Ok? Entonces, en símbolos, ¿sí?, en símbolos, si yo tengo un punto P, que es este de aquí, un punto P, el cual no pertenece a una recta L, pues entonces por ahí, por ese punto P, existe una única recta paralela. Entonces, en símbolos podemos asociar a esta imagen. Ya saben que para poder colocar una frase simbólica es muy común que requiramos de una imagen, ¿no?, de referencia. Entonces vamos a considerar una recta L, ¿sale? Vamos a considerar una recta L, está por aquí, y un punto que no pertenezca a L. ¿Ok? Ese es nuestro antecedente. Entonces, una recta L y un punto que no esté en esta recta. Entonces, el postulado de las paralelas nos asegura que en estas circunstancias existe una única recta L', tal que el punto está en L' y L' es paralela a L. ¿Ok? Nada más de destacar, si acaso no lo han trabajado, este símbolo de aquí se llama, existe un único, ¿no? ¿Sí? Un único. Muy bien. Entonces, comencemos por mencionar cuáles son las relaciones que cumple, las propiedades, que cumple la relación de paralelismo. Entonces vamos a destacar dos de ellas.
la simetría, ¿no? ¿Sí? Entonces, decir que una recta L1 es paralela a una recta L2, ¿sí? Implica que L2 es paralela a L1, ¿no? Entonces tiene esta propiedad de simetría, ¿ok? Que tiene todo el sentido del mundo. Si L1 intersección con L2 es vacío, pues naturalmente L2 intersección con L1 tiene que ser vacío, ¿no? Desde luego. Tiene esta propiedad transitiva también, ¿sí? Si L1 es para la L3 y L2 también es para la L3, pues entonces L1 es paralela a L2, ¿no? Entonces esa podría ser una forma de transitividad, pues, ¿no? Si ustedes quieren, pudiéramos verlo de esta forma para que se note un poquito aquí la cuestión transitiva. L1 paralela a L3 y L3 paralela a L2, ¿no? Implica que L1 es paralela a L2. Entonces, en este sentido es que tenemos la propiedad de transitividad, ¿ok? Reflexividad no puede haber por definición, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, si yo digo decir la frase L1 paralela a L1 no es posible, ya que L1 intersección con L1 es diferente del vacío, ¿no? Entonces no podemos decir esa situación. Entonces no existe propiedad reflexiva en este caso, ¿ok? Entonces, tratándose de rectas paralelas, hay dos propiedades importantes que podrían ser ventajosas en algún momento a la hora de demostrar teoremas, ¿ok? La primera de ellas, ¿sí? Dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí, ¿sí? Esta es, digamos, esta es la imagen de apoyo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos las siguientes condiciones, ¿no? L1 es perpendicular a L3, ¿ok? Eso se aprecia aquí, formando un ángulo 2. Y L2 es perpendicular a L3, perdón, formando un ángulo 1 y un ángulo 2 respectivamente. ¿Esto qué implica? Bueno, el hecho de tener estas dos condiciones, pues naturalmente implica que L1 tiene que ser paralela a L2, ¿ok? Esas serían las condiciones que vamos a considerar para este teoremita. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el plan de la demostración? Vamos a poner por aquí cuál sería nuestro plan de demostración. En este caso, el plan de la demostración consiste en la siguiente, ¿sale? Vamos a suponer, este símbolo de aquí significa supongamos que L1, supongamos por un momento que L1 no es paralela a L2, ¿vale? Entonces, por teorema del ángulo exterior de un triángulo, vamos a llegar ahí a una contradicción, ¿no? ¿Sale? O sea que esto lo estaríamos haciendo, ojo, por reducción al absurdo, ¿no? Por reducción al absurdo. Esta es una de las cosas que vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a recordar brevemente cuál es el teorema del ángulo exterior de un triángulo, ¿sí? Teorema del ángulo exterior ¿sale? De un triángulo, ¿ok? Y dice lo siguiente, esto lo vimos el capítulo pasado. Todo ángulo exterior de un triángulo, todo ángulo exterior
de un triángulo es mayor que cada uno de los ángulos del triángulo no adyacentes a él. Ok, entonces esto es lo que nos dice el teorema del ángulo exterior para tomar en cuenta, ¿ok? En algún momento haremos uso de él. Entonces, ojo con esto. Estamos suponiendo que L1 no es paralela a L2, ¿ok? Entonces, número 1, supongamos, ¿no? Supongamos por un momento que L1 no es paralela a L2, ¿ok? ¿Qué implica eso? Entonces, ¿sí? ¿Existe qué cosa? Por definición, entonces existe un punto en la intersección de estas dos rectas, es decir, la intersección no es vacía. ¿Ok? Esto simplemente es justificada por definición de rectas paralelas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos esta sería como la imagen que tendríamos en caso de que estas dos rectas no fueran paralelas. Entonces ya haber un punto P en la intersección de estas dos, ¿no? Ahora recuerden que por hipótesis nosotros tenemos que estos ángulos son rectos, ¿no? ¿Sí? Que estas rectas son perpendiculares a L3. Entonces estos ángulos etiquetados como ángulo 1 y ángulo 2 han de ser ángulos rectos, ¿sí? Ángulos de 90 grados, ¿ok? Pero entonces, ¿esto qué implica? Observen, aquí se forma un triángulo y entonces el ángulo 2 lo podemos considerar como un ángulo exterior, ¿sí? Y entonces podemos asegurar lo siguiente. Número 2, esto implica, o bien de dónde, se tiene que la medida del ángulo 1 es menor que la medida del ángulo 2, ¿sí? Porque el ángulo 2 es exterior a este triángulo que se forma aquí, ¿ok? Entonces la justificación sería por teorema del ángulo exterior, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a hacer la siguiente observación, número 3. Como por hipótesis L2 es perpendicular a L3, entonces el ángulo 2 tiene una medida de 90 grados, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que eso se justifica porque las rectas perpendiculares forman ángulo recto, ¿no? Entonces las rectas perpendiculares forman ángulos rectos, ¿no? Entonces justo lo que ya apuntábamos aquí, ¿no? En la imagen. ¿Ok? Entonces, número 4. Así, la medida del ángulo 1 es menor a 90 grados, ¿no? ¿Sale? Lo único que estamos haciendo aquí es sustituir en esta desigualdad del punto 2, pues el valor de la medida del ángulo 2, ¿no?
¿sí? Entonces básicamente esta es sustitución de 3 en 2, ¿no? Mejor, exacto, sustitución de 3 en 2, ¿no? De la igualdad del punto 3 en la desigualdad del punto 2. ¿Ok? Pero entonces, ¿esto qué implica? Número 5, vamos ya casi a concluir. Entonces, esto de aquí implica, naturalmente, número 5, esto implica, ¿qué cosa? Que es falso que L1 sea perpendicular a L3. Estamos contradiciendo esta parte de aquí la hipótesis. ¿Sale? Entonces, ¿esto por qué? Bueno, pues porque no se forma un ángulo recto, sino un ángulo agudo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por formar el ángulo 1 agudo, ¿no? ¿Todo de acuerdo? El ángulo 1 es agudo, puesto que mide menos de 90 grados. Esto me da entonces la implicación de que L1 no puede ser perpendicular a L3. ¿Ok? Esto contradice la hipótesis que habíamos tomado en cuenta, y esto de aquí es una contradicción. ¿Ok? Entonces ahí termina la demostración, ¿sale? Y nos quedamos entonces con esta idea importante. Reiteramos, teorema número 1. Dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta. Bueno, continuamos. Teorema número 2. Acuérdense que hablamos de dos propiedades importantes. Ya vimos la una, vamos con la propiedad número 2. Toda recta perpendicular a una de dos paralelas es perpendicular a la otra. ¿Ok? Toda recta perpendicular a una de dos paralelas es perpendicular a la otra. ¿Ok? Entonces, ahorita por el momento omitan que hay aquí una recta L3. Esa va a ser una construcción auxiliar en esta demostración. ¿Sale? Pero entonces, aquí nada más para completar la simbolización, ¿qué podemos poner aquí? Entonces, L1 es para la L2 y L es perpendicular a L1. ¿Sí? Entonces, esto implica que L sea perpendicular a L2. ¿Sale? Esa sería la tesis que vamos a manejar. ¿Vale? Este teorema ustedes lo van a completar. Es relativamente sencillo construir la demostración. Aquí les va la estrategia de demostración. Entonces lo que vamos a hacer es usar el postulado de existencia de perpendicularidades. ¿Sí? Postulado de existencia de perpendiculares. ¿Ok? Entonces, y la propiedad número 1 anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerden que el postulado de existencia de perpendiculares nos dice lo siguiente: por un punto, ya sea sobre o fuera de una recta, pasa exactamente una perpendicular a la recta. Entonces, con respecto a la recta L, ¿sí?, vamos a construir una perpendicular, la cual le vamos a llamar
L3, ¿sale? Ojo, una perpendicular a L que pasa por el punto P, este punto de aquí donde intersectan L y L2, ¿sale? Entonces este punto de aquí lo vamos a llamar, este punto P, va a ser con respecto al cual vamos a construir una perpendicular a L que pase a través de P. Pero entonces, ¿sí? L3 y L1 son perpendiculares a L. Entonces, por el teorema 1 que vimos previamente, L1 y L3 deben de ser paralelas, ¿cierto? Sin embargo, tenemos el postulado de las paralelas, el cual nos dice que por un punto exterior a una recta pasa exactamente una paralela, una y solo una, ¿ok? En otras palabras, aquí tendríamos dos paralelas a L1, ¿no? Que son L2, ¿sí? Esto por hipótesis, y L3, esto por construcción y por teorema 1. Entonces aquí van a llegar a que L2 es igual a L3, ¿ok? Como L2 es igual a L3 y L3 fue una perpendicular a L, pues entonces tenemos justamente que L es perpendicular a L2. Esa es la idea general de la demostración, solamente escríbanla por favor, ¿ok? Muy bien, pues continuamos. Entonces es algo de lo que ya leyeron en el libro que les mandé, ¿sí? Ángulos entre paralelas, es un tópico clasiquísimo en esta unidad, ¿ok? Y bueno, comenzamos naturalmente por la definición de transversal. Una transversal es una recta que corta a dos o más rectas en puntos diferentes. Aquí la palabra clave es que estos puntos en los cuales cortan dicha recta, es decir, la transversal, debe ser en puntos diferentes, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el caso inciso A. Efectivamente, esta transversal T está cortando la recta L1 y L2 en dos puntos diferentes, ¿ok? Entonces T es una transversal a las rectas L1 y L2. Aquí, por ejemplo, T no es transversal porque no está intersectando, cortando en puntos diferentes. El punto al cual intersecta T a L1 y L2 es el mismo, ¿sale? Cuestión por la cual no podemos considerar T como una transversal, ¿ok? Una vez dicho esto, pues entonces podemos tomar las siguientes definiciones, ¿no? En este esquema de líneas transversal, ¿no? De dos líneas y una transversal, podemos destacar los siguientes ángulos, ¿no? Ángulos alternos internos, ¿sí? ¿Cuáles son ángulos alternos internos? Entonces, a ver, por ejemplo, aquí ya saben que en este esquema se tienen 8 ángulos, ¿no? Vamos a poner aquí ángulo 1, 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7, ángulo 8. ¿Ok? Entonces, ángulos alternos internos se refiere a lo siguiente, ¿no? Son dos ángulos no adyacentes entre dos rectas y a uno y otro lado de la transversal a ellas. ¿Ok? Nuevamente, dos ángulos no adyacentes entre dos rectas, ¿sí? A uno y otro lado de la transversal. Entonces, en este caso, los ángulos alternos internos, por ejemplo, podemos considerar que son, entonces en este esquema, ejemplos de alternos internos pues podrían ser el ángulo 3 y el ángulo 6,
¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ponerle por aquí nada más para tenerlo como referencia, el ángulo 3, el ángulo 6, ¿no? Por ejemplo, y nosotros el ángulo 4 y el ángulo 5, ¿no? En este caso 4 y 5, ¿no? Entonces el ángulo 3 y el ángulo 6, el ángulo 4 y el ángulo 5 son ejemplos. Ángulos correspondientes son dos ángulos no adyacentes nuevamente, pero que se encuentran del mismo lado de la transversal a dos rectas, ¿sí? Uno fuera y otro entre ellas. Entonces, ángulos correspondientes, ¿no? Básicamente lo único que hay que visualizar es que este esquema pues se está repitiendo acá, ¿no? Este patrón de aquí, este patrón de distribución de puntos se está repitiendo en la parte superior. Entonces los ángulos correspondientes, por ejemplo, el 1 y el 5 son correspondientes. ¿Quiénes más son? El 3 y el 7, por ejemplo. El 3 y el 7. ¿Quiénes más son? El 2 y el 6. Déjame le pongo aquí una I para ser consistente. El 2 y el 6. ¿Quién más? El 4 y el 8, ¿no? Entonces estos serían ángulos correspondientes. Entonces los ángulos colaterales internos, ¿sí? Son dos ángulos no adyacentes entre dos rectas y que están del mismo lado de una transversal. ¿Ok? Entonces colaterales. Colaterales significa del mismo lado, ¿no? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos de ángulos colaterales internos? Pues 6 y 4, 4 y 6, pues un ejemplo, ¿no? 4 y 6, y también 3 y 5, ¿no? Son colaterales internos. ¿Ok? Entonces, estos conceptos son necesarios para el desarrollo de los siguientes resultados. Muy bien. Y continuamos, pues. Entonces, teorema número 1. ¿Sale? Teorema número 1. Si dos rectas cortadas por una transversal forman con ella ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Ok? Si dos rectas, dice ahí, cortadas por una transversal forman con ella ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Ok? Entonces aquí querríamos decir, por ejemplo, en este esquemita, que el ángulo 1 y el ángulo 2, los cuales son alternos internos, tienen la misma medida, ¿no? Si estos dos tienen la misma medida, eso implica que L1 y L2 son paralelas. ¿Ok? Entonces básicamente la simbolización de esto sería de la siguiente manera. ¿Vale? Entonces podríamos decir que en símbolos, si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, entonces esto implica en este esquemita que L1 es paralela a L2. ¿Ok? Entonces el hecho de tener un esquema de transversal a dos rectas y además que el ángulos alternos internos, que un par de ángulos alternos internos sean congruentes, pues eso implica que dichas rectas son paralelas. ¿Ok? ¿Cuál sería la estrategia de demostración? Nuevamente procedemos por reducción ad absurdo, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a suponer que L1 no es paralela a L2, pues. ¿Ok? Entonces trataremos de mostrar que el ángulo 1 no es congruente al ángulo 2, contradiciendo así la hipótesis. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo, ¿sale? Vamos a poner aquí una pequeña demostración. Entonces, una pequeñísima demostración.
Entonces, el paso en la afirmación número 1, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Si uno supone, ¿sí? Si uno supone que L1 no es paralela a L2, ¿esto qué implica? Entonces, simple y sencillamente por definición, existe un punto P en la intersección de L1 y L2. ¿Ok? Esto simple y sencillamente por definición de paralelas. ¿Ok? Bueno, entonces, si L1 no es paralela a L2, entonces existe un punto P, ¿sale? En la intersección, ¿vale? Entonces, nuevamente, si nos fijamos en este esquema de aquí, entonces aquí se forma un triángulo del cual el ángulo 2 es exterior, ¿sí? Es un ángulo exterior. Y sabemos por el teorema del ángulo exterior, ¿sí? Que todo ángulo exterior a un triángulo es de mayor magnitud que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes a él, ¿no? En particular aquí el ángulo 2 es mayor al ángulo 1. ¿Ok? Entonces, número 2. Debido a esto, tenemos que la medida del ángulo 1 es menor que la medida del ángulo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Bueno, aquí pudiéramos rematar, ¿no? Así que la medida del ángulo 1 es menor que la medida del ángulo 2, y esto contradice la hipótesis, ¿no? Ya como para completar, redondear un poquito más esta frase. Entonces, lo cual contradice la hipótesis, ¿no? Contradice la hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la justificación? Pues simplemente, ¿ok? Por el teorema del ángulo exterior, ¿no? Visto en el capítulo anterior. Entonces reiteramos, aquí se forma un triangulito, ¿sale? Entonces con respecto a este triángulo, este ángulo 2 es exterior y por lo tanto va a ser mayor que este ángulo 1 que no es adyacente a él. ¿Ok? Y así de fácil. Entonces en este caso ya tenemos este resultado, este teorema número 2. ¿Ok? Que insistimos, dice lo siguiente: si dos rectas cortadas por una transversal forman con ella ángulos alternos e internos congruentes, entonces esto implica que las rectas son paralelas. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de demostrar por reducción al absurdo nuevamente. ¿Ok? Hay un segundo teorema que vale la pena destacar y es el siguiente. Entonces supongamos que tenemos dos rectas paralelas y que estas están cortadas por una transversal. Y entonces se forman con ella ángulos alternos internos congruentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, dado que tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos deben de ser congruentes. ¿Sale? Entonces, básicamente, aquí tenemos como el recíproco, ¿no? Del anterior. ¿Sí? Entonces, vean, básicamente es la proposición recíproca. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál sería entonces ahorita lo que hay que considerar? Primera cosa, ¿cuál es la hipótesis? Con la tesis, ¿no? Entonces las hipótesis en este caso son que L1 es paralela a L2 y T una transversal, ¿no?
transversal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vendría siendo cuál la tesis, no? La tesis simple y sencillamente ustedes pueden observar. Entonces, estos ángulos de aquí, que son alternos internos, en esta figura pues el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 2. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar esta situación. Entonces, sorpresa, nuevamente vamos a proceder por reducción al absurdo. ¿Sale? Entonces vamos a explotar esta herramienta de reducción al absurdo. Y entonces vamos a suponer, ¿no?, que la conclusión no se cumple, es decir, que el ángulo 1 y el ángulo 2 no son congruentes. Entonces, sin pérdida de generalidad, al no ser congruentes, podemos suponer sin pérdida de generalidad que el ángulo 1 es menor al ángulo 2. ¿Sale? Entonces, hay algo importante respecto a desigualdad de ángulos, ¿sí? Nosotros vimos en un postulado 1 de las notas que les compartí, ¿sí? El postulado uno de desigualdad de ángulos. Nosotros vimos una idea que era más o menos de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros tenemos dos ángulos, vamos a ir un ángulo aquí, que sea el ángulo 1, y otro ángulo, que sea en el ángulo 2, ¿vale? Entonces el postulado 1 de desigualdad de ángulos nos decía que existía un punto en el interior del ángulo 2 de tal forma que este ángulo nuevo que se forma con uno de los lados, ¿sí?, tiene la misma medida que el ángulo 1. O sea, al ser más pequeño este, en otras palabras, nosotros podemos hacer que este sea parte del ángulo 2, ¿no? Entonces nosotros buscamos un punto P, por decirlo aquí. Existe un punto P, de manera que si yo formo un ángulo aquí, entonces la medida de este nuevo ángulo, digamos el ángulo 3, tiene exactamente la misma medida que el ángulo 1. ¿Sale? Entonces de alguna manera es como este ángulo de aquí meterlo en el ángulo mayor, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que dice el postulado 1 de desigualdad de ángulos. Entonces, por esta razón, al negar la conclusión y sin pérdida de generalidad, suponer que el ángulo 1 es menor que el ángulo 2, pues entonces por el postulado 1 de desigualdad de triángulos, entonces existe, ¿no? Entonces existe un punto P en el interior de nuestro ángulo número 2, ¿sale? Tal que el ángulo 1 es congruente con este ángulo. Fíjense aquí, este punto hace las veces de P, este que habíamos mencionado acá, pues, ¿sale? Hace las veces del punto que está en el interior del mayor de ellos. Entonces aquí, como estamos suponiendo que el 2 es mayor que el 1, entonces podemos encontrar un punto en el interior del ángulo 2. Vean, este es el ángulo 2, este sería el punto que nosotros podemos encontrar, de tal suerte que al considerar este tercer ángulo que se forma aquí en azul, sea de la misma magnitud que el 1, ¿sale? En otras palabras, que el ángulo 1 sea congruente al ángulo 3, ¿ok? Entonces, el postulado número 1 de desigualdad de ángulos nos garantiza la existencia de ese punto y de este tercer ángulo, pues, en particular, ¿ok? Pero ojo con esto.
como el ángulo 3 y el ángulo 1 son ángulos alternos internos en este esquema de L3, L2 transversal, pues entonces el teorema 1 nos garantiza que L3 es paralela a L2, ¿no? ¿Sí? Porque se estarían formando entonces ángulos alternos internos congruentes, ¿no? Entonces, en el punto número 2 nosotros podemos afirmar luego L3 es paralela a L2. Insistimos, ¿por qué? Por el teorema 1 anteriormente demostrado, ¿no? Entonces, por teorema 1, ¿sí? Porque estaríamos formando ángulos alternos internos congruentes en este esquema de transversal a dos líneas L2 y L3, y por lo tanto esto implica que L3 es paralela a L2. ¿Sale? Luego, esto implica finalmente que L1 no es paralela a L2. A ver, aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué no? ¿Sale? Bueno, si uno supone que L1 es paralela a L2, entonces, como también L3, por hipótesis, L3, bueno, por el paso 2, perdón, ¿sí? Por el punto 2, como también L3 es paralela a L2, ¿sí? Pues entonces, por el postulado de paralelas, ¿sale? Se tiene que L1 es igual a L3, ¿sale? Porque, ojo, este punto de aquí, el vértice del ángulo 2, ¿sí? Es también el vértice del ángulo 3, ¿sale? Por lo tanto, estaríamos diciendo lo siguiente, es decir, aquí estamos apelando a la siguiente situación, que por un punto externo que no pertenezca a L2, vamos a tomar este como nuestro punto, vamos a decir este punto Q, ¿sale? Por ese punto Q solamente puede pasar una paralela, y aquí tenemos dos en primera instancia, ¿no? Tenemos a L3 y a L1. Entonces el teorema, mejor dicho, el postulado de paralelas nos garantiza entonces que como hay unicidad en esta paralela por un punto externo, pues entonces esto implica, ¿no? Esto implicaría que L1 es exactamente la misma recta que L3, porque existe solo una paralela que pase por un punto externo a L2, ¿sale? Aquí tenemos dos paralelas en primera instancia. Como siempre se cumple el postulado de las paralelas, pues eso implica que no hay de otra más que L1 sea igual a L3. Pero esto es falso, ¿sale? Pero esto no puede ser, ¿sale? No puede ser. ¿Por qué? Observen bien. P es un punto que está en L3, ¿estamos de acuerdo? Y esta misma P es un punto que pertenece al interior del ángulo, Dios mío, al interior del ángulo al interior del ángulo 2, ¿ok? En particular, P no pertenece a uno de sus lados, es decir, a L1, ¿sale? Si pertenece al interior, no puede pertenecer a sus lados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al pertenecer al interior, no puede pertenecer a uno de sus lados, que es la recta L1, ¿sale? ¿Ok? Entonces, por este argumento, es imposible
asumir que L1 es paralela a L2. ¿Sale? Entonces en este caso, a partir de haber negado la conclusión, estamos llegando a una conclusión, a una contradicción en la hipótesis, ¿no? Nosotros habíamos dicho, o teníamos como hipótesis, que L1 es paralela a L2. ¿Sale? Entonces en este caso es lo que tenemos. Muy bien, con esto concluimos el teorema número 2. ¿Sale? Y si se fijan, o sea, lo reitero, en este teorema número 2, básicamente entre el teorema número 1 y el teorema número 2 tenemos un sí solo sí, ¿no? Hablo de cómo esta propiedad de los ángulos alternos e internos congruentes entre dos rectas paralelas le permitió a una persona, a un matemático griego de la antigüedad, llamado Eratóstenes. Quizás ya han escuchado de esta idea antes. Es Eratóstenes, ¿no? Entonces él es matemático, fue un matemático griego, ¿sí? Y él logró medir el radio de la Tierra con una precisión muy alta en el año 2500 a.C. Entonces, ¿qué fue lo que consideró? ¿Sale? Bueno, pues la primera cosa que consideró, ¿sí? Ok, la primera cosa que consideró es que algo que no era muy fácil de considerar en esa época, ¿sí? Por las condiciones, él consideraba justamente que la Tierra era un cuerpo pequeño y esférico situado dentro del universo, un inmenso universo, y que otras partes como el Sol debían de encontrarse muy muy lejos, en este caso de la Tierra, por ejemplo, tan lejos que de hecho sus rayos debían de ser prácticamente paralelos en todos los lugares de la Tierra. Entonces, esta es como la primera premisa que tiene él, ¿no? Bueno, primeras dos premisas, ¿no? La Tierra es esférica, decía él, ya en esa época, lo cual es bastante sorprendente. Número 2, decía, bueno, como la Tierra es tan pequeñita y está bastante muy muy alejada del Sol, pues entonces los rayos deben ser paralelos, ¿no? Rayos del Sol paralelos. ¿Ok? Esa es la segunda premisa. Ahora, resulta que él consideró dos puntos sobre la Tierra, ¿sí? Lo que es la ciudad de Siena y lo que es la ciudad de Alejandría. ¿Sale? Pues resulta ser que Siena se encuentra en lo que hoy día diríamos lo que es el trópico de Cáncer. ¿Ok? Este trópico de Cáncer, pues ustedes lo deben de conocer ahí en los mapas o en el globo terráqueo. Es una línea imaginaria que pasa más o menos al norte de México, al sur de Egipto, por la India y al sur de China. Bueno, pues todos los puntos que están sobre este trópico comparten una característica única. El Sol se sitúa justo en la vertical solo un día al año, durante el solsticio de verano, el 21 de junio. Entonces, todos los puntos, vamos a decir, los puntos que se encuentran sobre esta curva imaginaria llamada trópico de Cáncer,
cumplen con esa propiedad, ¿no? Entonces, en particular aquí en Siena, ¿sale? Tenemos esta propiedad. Aquí es lo que estamos reflejando, vean. ¿Sí? Esto va a ser una varita, ¿sale? Una vara. Y lo que estamos reflejando aquí es que entonces los rayos inciden sobre la vara y no hay sombra, no genera ninguna sombra. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, este punto de aquí representa así muy esquemáticamente lo que es la ciudad de Alejandría. Entonces, Eratóstenes sabía que Alejandría se encontraba al norte de Siena y que estaba aproximadamente sobre el mismo meridiano. Y gracias a los topógrafos reales que el gobierno egipcio enviaba a recorrer y a cartografiar sus tierras cada año, esto debido a las inundaciones estacionales del Nilo, sabía que esas dos ciudades se hallaban más o menos a lo que hoy podríamos decir alrededor de 804 kilómetros, ¿no? Entonces vamos a decir que aproximadamente, ¿no? Sabemos que de A a S, ¿sí? Vamos a decir aquí, bueno, el arco que hay de A a S, aunque todavía no lo vemos, pero bueno, o la distancia, véanlo como la distancia es aproximadamente de ¿cuánto? De 804 kilómetros, habíamos dicho, ¿no? 804 kilómetros. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí lo que queremos decir es, en Ciano no hay sombra, ¿no? En el solsticio de verano. Pero Alejandría, que está un poco más al norte, ahí sí que se genera una sombra. Digamos que esta parte de aquí es el rayo y la sombra que genera. Naturalmente está súper exagerado, ¿sale? Pero es de alguna manera tenemos que exagerarlo porque de otra forma pues no se vería muy bien la figura. De hecho este ángulo de aquí es muy pequeño, ¿sale? Este ángulo de aquí lo midió él en aproximadamente 7.2 grados. Ese es el ángulo que midió. Entonces, como los rayos son paralelos, ¿sale? Entonces podríamos decir que este ángulo de aquí es exactamente el mismo que este ángulo de aquí. Naturalmente este punto se supone es el centro de la Tierra, ¿no? Entonces aquí también hay 7.2 grados. Dios mío. 7.2 grados. Ok. Y pues entonces se pueden ir imaginando por dónde va a ir la movida. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer como una especie de regla de 3, ¿no? De proporción, pues. ¿Sale? Pero aquí lo interesante es que entonces con estas hipótesis, sobre todo con las dos primeras, pues entonces uno puede aplicar el teorema anterior de ángulos alternos internos, y como estas rectas son paralelas, pues entonces tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sale? Esto nos lleva a lo siguiente. Como veremos después, si ustedes también ya lo saben de alguna manera, porque lo han usado muchas veces, la circunferencia, vamos a decir aquí, la circunferencia de la Tierra, mejor dicho, la circunferencia de cualquier círculo, ¿sí? Se puede calcular como 2pi por radio, ¿no? Por su radio. ¿Ok? Bueno, pues resulta entonces que nosotros podemos formar la siguiente proporción, fíjense bien, ¿no? Podemos decir, ok, 2pi por radio, vamos a corresponderlo con 360 grados, ¿ok? Y esto debe estar en proporción con los 804 kilómetros, ¿sí? Que mide el arco SA, ¿sale? Y entonces, ¿cuál es la proporción? Bueno, pues resulta que este arco, ¿sí? Subtiene un ángulo de 7.2 grados. ¿Ok? Entonces, pues aquí simplemente lo único que vamos a hacer, claro, aquí estamos imaginando, pues estamos aproximando este número, 3.14, 15, etc. Y entonces la idea es la siguiente, ¿no? Aquí podemos decir
que R naturalmente que va a ser igual a 804 por 360 entre 2pi por 7.2, ¿no? ¿Sale? Y esto nos da aproximadamente 6.398, que pues bueno, esto está en kilómetros, ¿sale? Está en kilómetros. El radio también debe estar en kilómetros, ¿ok? Aquí, aunque son grados, pues podríamos decir que estas unidades son cancelables, ¿sale? Y entonces lo que nos queda, este 2pi es adimensional y 804 son kilómetros, entonces quiere decir que el resultado está definitivamente en kilómetros, ¿ok? Y de esta forma, en el año 2250 a.C., pues Eratóstenes fue capaz de obtener una aproximación al radio de la Tierra, ¿sale? Excelente. Entonces este es un pequeño ejemplo de cómo alguien aplicó nuestro teorema número 2 de rectas paralelas cortadas por una transversal y ángulos alternos internos que resultan ser congruentes, ¿no? Muy bien. Otros teoremas son los siguientes, ¿sí? Ya tenemos dos teoremas. Aquí le vamos a agregar esencialmente 4 más, pero realmente, si se fijan, ustedes lean, y los dos primeros forman un sí solo sí, y los dos segundos forman también un sí solo sí, ¿sale? Entonces aquí, si dos rectas cortadas por una transversal forman ángulos correspondientes congruentes, entonces las rectas son paralelas, ¿sí? Recíprocamente, si tenemos rectas paralelas cortadas por una transversal, pues entonces los ángulos correspondientes deben de ser congruentes. De la misma manera, dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos colaterales internos suplementarios, ¿no? Esa es la característica, ángulos colaterales internos suplementarios. Recíprocamente, si tenemos dos rectas cortadas por una transversal que forman con ella ángulos colaterales internos suplementarios, dos ángulos colaterales internos suplementarios, entonces dichas rectas son paralelas. Entonces vean que aquí hay una ida y un regreso en ambas proposiciones. Nada más las ponemos por separado, pues para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero forman un sí solo sí. Todas estas proposiciones se pueden demostrar utilizando los teoremas 1 y 2, ¿sale? Las demostraciones proceden de los teoremas 1 y 2. Entonces dejamos de tarea que ustedes los demuestren, ¿sale? Y continuamos, ¿ok? Entonces, teorema número 7, nos quedamos en un teorema número 6, vamos al teorema número 7, ¿ok? Dice lo siguiente: cada ángulo exterior de un triángulo tiene por medida la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él, ¿no? Entonces si consideramos el siguiente esquema, nosotros podremos expresar simbólicamente lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Bueno, si tenemos como hipótesis que el ángulo ACD es ángulo exterior, ya lo vieron, el ángulo ACD. El ángulo ACD en este esquemita es ángulo exterior del triángulo ABC. Ok, esas serían las hipótesis, ¿vale? ¿Cuál es la tesis en este caso? Bueno, pues la tesis sería la siguiente, ¿no? Según lo que está descrito aquí en el teorema,
ese ángulo exterior debe ser igual a la suma de los ángulos A y B, ¿no? Entonces, dicho ángulo, la medida del ángulo ACD debe ser igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. ¿Ok? Esa sería la tesis tomando como referencia esta imagen. ¿Ok? Les platico cuál va a ser la idea de la demostración y ustedes la escriben, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el plan en este caso? El plan de la demostración requiere una construcción auxiliar, ¿sí? Y es la siguiente. Vamos a considerar una recta que sea paralela a AB, ¿sale? Vamos a considerar una recta, una construcción auxiliar, una recta que sea paralela a AB. Si quieren, aquí vamos a etiquetar este punto, ¿sale? Podemos etiquetar este punto como el punto E, ¿ok? Y entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a hacer esa construcción auxiliar, ¿ok? Por lo tanto, considerando que CE, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo como un rayito, ¿no? CE es paralela a la recta AB, ¿sale? Vamos a considerar eso. Y que pasa por C, naturalmente. Entonces fíjense bien, se puede afirmar lo siguiente, ¿no? Que el ángulo A es congruente, ¿no? Es congruente a ¿cuál ángulo? ¿No? Pues vamos a etiquetarlos para que sea un poquito más fácil. Pues aquí podríamos decir al ángulo ACE. Si quieren, nada más como para diferenciarlos, vamos a poner aquí 1 y ángulo 2, ¿sale? Para fines de referencia, para más rápido. Entonces el ángulo A, que es este de aquí, debe de ser congruente al ángulo 1. Esto por el teorema anterior, ¿sí? Porque aquí se forma un esquema de paralelas transversal y el ángulo A, que corresponde a esta parte de aquí, con respecto al ángulo 1, resultan ser ángulos alternos internos, ¿no? Entonces tienen que ser congruentes, dado que está garantizado que AB y CE son paralelas, ¿ok? Asimismo, también sabemos que el ángulo B va a ser congruente a ¿quién? En este caso, el ángulo B va a ser congruente desde luego a 2. ¿Ok? ¿Esto cómo lo podemos garantizar? En este esquemita. Pues en este esquema serían como una especie de ángulos que correspondientes, ¿no? ¿Sale? Son ángulos correspondientes. ¿Sale? En particular también son colaterales, ¿no? Están del mismo lado. Y los teoremas anteriores nos aseguran que estos dos ángulos tienen que ser congruentes, ¿no? ¿Vale? Aquí tal vez ayuda que prolonguen esto para que puedan ver si acaso no lo ven, ¿no? Pero yo sé que son muy listos. Entonces podrían prolongar estas rectas y ver ahora sí que el esquema completo, ¿no? El esquemita completo. Entonces, en este sentido es que estamos hablando de que estos ángulos, el ángulo 2, ¿sí? Es ángulo colateral con el ángulo B, ¿no? Y correspondientes en particular. Entonces, aquí se puede ver claramente, ¿sí? Lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿no? El ángulo ACD, la medida del ángulo ACD es igual a la medida de ¿quién? De 1 más 2. Pero 1 es congruente con A y 2 es congruente con B. Entonces podemos decir que esto es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Y de esta forma estaremos garantizando que este ángulo exterior es la suma
de los dos internos interiores, ¿sí?, no adyacentes a él. Quiere decir, este no lo tomamos en cuenta los que no son adyacentes. Muy bien, y esto ya nos dice algo más. ¿Se acuerdan que teníamos un teorema del ángulo exterior anteriormente que nos aseguraba que cualquier ángulo exterior tenía una magnitud mayor, ¿sí?, que cualquiera de los interiores del triángulo, ¿cierto? No adyacentes, ¿sale? Que cualquiera de los internos no adyacentes. Ahora en particular lo que estamos diciendo es algo más, ¿no? Que este ángulo es igualito a la suma de los no adyacentes a él. ¿Ok? Entonces, este sería el teorema número 7. Bueno, seguimos. Ustedes lo escriben en limpio, por favor. Teorema 8. Un hecho muy conocido por todos ustedes. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos es igual a 180 grados, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer referencia a esta figurita, ¿vale? Los ángulos interiores del triángulo ABC van a estar etiquetados por 1, 2 y 3. Y entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? De alguna manera tendríamos como hipótesis. ¿Cuáles serían las hipótesis? Bueno, nuestras hipótesis simplemente sería recalcar lo que ya está en la figura, ¿no? ¿Sale? Los ángulos 1, 2 y 3 son ángulos ¿sí?, del triángulo ABC, ¿no? Nada más para reforzar. Es con lo que partimos nosotros. Es toda la información con la que partimos, ¿ok? Entonces, estas serían nuestras hipótesis. El ángulo 1 es un ángulo del triángulo ABC, el ángulo 2 también, asimismo el 3. ¿Ok? ¿Y cuál sería la tesis? Pues en este caso la tesis sería simple y sencillamente que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 tiene que ser exactamente en todos los casos igual a 180 grados, ¿vale? Entonces tomemos esta figurita de referencia, ¿ok? Entonces, número 1, ¿sí? Fíjense bien, lo primero que vamos a observar es que el ángulo AC, déjenme le pongo otro punto para poder tener referencia, ACD, ¿sí? El ángulo ACD, la medida del ángulo ACD es igual a la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2. ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, pues por el teorema que acabamos de demostrar nosotros, ¿no? Teorema 7. ¿Sale? Entonces garantiza eso. Siguiente. Pero observe usted que el ángulo ACD más el ángulo 3, ¿sí? O sea, este de aquí más el ángulo 3, ¿vale? Más la medida del ángulo 3 es igual a 180 grados, ¿no? ¿Esto por qué? Por lo que nosotros llamamos el postulado del suplemento, ¿no? ¿Ok? Postulado del suplemento. Por ahí revisen en sus notas, ahí debe de estar. ¿Sale? Naturalmente aquí hay forman 180 grados, ¿no? Sin más. Y número 3, ¿no? Así que con una simple sustitución tenemos que el ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es precisamente 180 grados, ¿no? Lo único que estamos haciendo aquí es sustitución por sustitución de 1 en 2, ¿no? La igualdad que está en el punto 1 la sustituimos en el punto 2 y aquí sí tenemos este famosísimo teorema que nos dice que la suma de los ángulos
interiores de un triángulo siempre es 180 grados, ¿no? Aquí termina esa pequeña demostración. ¿Ok? Ahora consideremos más que un triángulo, ¿no? Consideremos ahora un polígono convexo. ¿Sí? Vamos a considerar un polígono convexo. ¿Vale? Recuerdan la demostración del polígono convexo, dos puntos en el interior se pueden conectar por una recta, ¿no? Entonces, bueno, y además decir que esta recta debe estar totalmente contenida en el interior, ¿sale? Y entonces insistimos y tomamos dos puntos, ¿sí? Los podemos conectar mediante una recta y esta recta queda totalmente contenida en el interior. Esa es la definición de polígono convexo. ¿Ok? Ahora, un segmento que une dos vértices no consecutivos es lo que conocemos como diagonal, ¿no? ¿Sí? En estos polígonos podemos hablar de lo que nosotros llamamos una diagonal, ¿no? Entonces, nuevamente, por definición, es un segmento, ¿ok?, que une dos vértices no consecutivos, no consecutivos. ¿Sale? Entonces el concepto de diagonal es eso, ¿no? Una diagonal de un polígono convexo es aquel que es un segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿Sale? En la figura tenemos como ejemplos de diagonales. Sería, por ejemplo, el segmento AC, ¿no? El segmento AD. ¿Sale? El segmento AE, por ejemplo. ¿Sale? Segmento. Pero, ¿sale? Pero, por ejemplo, el segmento AB no es diagonal. Este no es diagonal, ¿sale? Porque si es un segmento que une vértices, pero estos vértices, los vértices A y B, son consecutivos, entonces esto no es una diagonal, ¿sale? Este de aquí no es una diagonal, ¿sale? No. Bueno, ¿y qué con eso? En este caso, si uno toma entonces un polígono convexo y traza todas las posibles diagonales, ¿ok? Vamos a suponer que, por ejemplo, este polígono tiene n lados, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? ¿Sale? Pero si tuviéramos n lados, entonces se forman n-2 triángulos. Vean eso. Un polígono convexo con n lados determina, entonces, una vez que trazamos todas las posibles diagonales, determina n-2 triángulos, ¿sí? n-2 triángulos. Esto habría que demostrarlo formalmente, tal vez por inducción, pero lo podemos aceptar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 6 lados. ¿Cuántos triángulos se formaron? 1, 2, 3 y 4, ¿no? 6 menos 2. Entonces, es algo que creo podemos aceptar sin ningún problema. Así que al usar este hecho y el teorema 8, ¿sí?, decir que la suma de los ángulos internos es de 180 grados en cualquier triángulo, pues entonces podemos llegar a la siguiente situación, ¿no? Básicamente, sumar los ángulos internos de este polígono convexo equivale a sumar los ángulos de todos los triángulos que se han formado aquí, ¿no? ¿Sale? Y como en total tenemos n-2 triángulos y cada uno de ellos tiene 180 grados, pues entonces
podemos tener para finalizar, ¿sí? El teorema número 9, ¿sale? En cada polígono convexo que tenga n lados, la suma de las medidas de sus ángulos interiores, pues lo podemos llamar, es n-2 por 180, ¿sí? n-2 por 180. Y de esta forma pues podemos demostrar justamente esta propiedad, ¿sale? ¿Sí? Con este pequeño razonamiento podemos concluir el teorema número 9. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es lo que les quería platicar del tema de paralelas, y por lo tanto les pido de favor pues que realicen su tarea a conciencia, ¿sale? Y que hagan favor de subirla a Google Classroom, ¿sale? Entonces nos vemos, muchachones. Cuídense mucho y échenle ganas en esta recta final. Nos vemos. ¿Vale? Atención a eso.